La sombra escalofriante en mi ventana. Secretos malditos, revelados por suscriptores. Cada noche, el barrio se convertía en un reino oscuro. La revisita a la rutina ya no era el consuelo que había sido. Julia, una madre soltera de 30 años, luchaba por encontrar paz. Su vida giraba en torno a Mateo, su inquieto niño de 6 años que soñaba con aventuras. Pero al caer la tarde, su pequeño se quedaba con la abuela, una mujer sabia que compartía historias de espíritus, sombras y leyendas que abandonan sus confines en la quietud de la noche. Pero esta noche sería diferente. En su celular, un mensaje había llegado, un suscriptor anónimo que decía: «Cuidado, hay algo oscuro en tu barrio». Los dedos de Julia temblaban mientras leía la advertencia. El sudor frío comenzaba a recorrerla. Era solo una nota más para su canal de YouTube, donde narraba relatos escalofriantes, pero no podía sacudirse la inquietante sensación de que el mensaje era más que un simple truco. Una mirada rápida hacia la ventana y lo vio. Una sombra deslizarse entre la penumbra. Sería un juego de luces. Su corazón latía con fuerza. La pequeña habitación se volvió claustrofóbica. Después de salir del trabajo, volvió a casa, y mientras se preparaba para descansar, ésta vislumbró de nuevo. No era su imaginación. Una sombra oscura se movía lentamente, como burlándose de su miedo. A medida que los días pasaban, el ambiente en su barrio se tornó opresivo. Los vecinos, antes amables, parecían observarla con miradas llenas de desconfianza. Las palabras cuchicheadas a sus espaldas resonaban en su mente. Una sensación palpable de peligros latentes la invadía. ¿Por qué ahora todos parecían tan distantes? La figura sombría ya no solo habita en su ventana, estaba infiltrándose en su vida. No podía prevenir que afectara a Mateo. Los nuevos mensajes se volvieron más inquietantes. Uno mencionaba a su hijo directamente. Los secretos de los niños son los más oscuros. La paranoia llenó su pecho. Cada paso en la calle hacia la escuela se volvió tenso. Decidida a desentrañar la verdad, comenzó a preguntarle a su abuela sobre las historias que había compartido con ella. «Las sombras son solo el eco de la verdad escondida», decía su madre, mientras que niños perdidos en leyendas podrían ser un aviso. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que sus sospechas crecían, una noche decidió enfrentar a uno de sus vecinos. La tensión en el aire era densa. Intentó obtener respuestas, pero antes de que la conversación pudiera avanzar, un grito desgarrador cortó la noche. Era como si el viento mismo se detuviera. La sombra se hizo más intensa, los susurros corruptos eran ecos que anunciaban el caos. Julia se dio cuenta de que este terror era más cercano, más real y peligroso de lo que había previsto. ¿Qué secreto oscuro acechaba en su comunidad? Y mientras la noche se oscurecía, una pregunta latía fuertemente en su mente. ¿Qué tan profundo podría ser el abismo que la rodeaba y cuánto afectaría a su querido Mateo? La sombra esperaba y la revelación estaba por llegar. Julia se estremeció mientras el eco del grito aún resonaba en sus oídos. La oscuridad parecía haberse enganchado en su pecho, como si turbia y pesada tratara de atrapar su aliento. Miró a su alrededor. El vecindario, antes familiar y acogedor, ahora se le antojaba un laberinto lleno de peligros ocultos.
Las luces de las calles titilaban, dibujando sombras inquietantes que se movían al compás del viento. ¿Qué clase de criatura acechaba en la noche? ¿Y qué secretos escondía entre susurros? Decidió que no podía esperar más. Todos los relatos de su abuela, cada historia que había escuchado de pequeña, volvían a su mente como un mantra. La noche era un contraste entre la vida y la muerte, y las sombras que podía percibir no eran solo ilusiones, eran presencias. Con determinación se acercó a la casa de Rosa, su vecina anciana que siempre había hablado de lo sobrenatural con una gracia escalofriante. Rápidamente tocó la puerta. Minutos después, la anciana abrió. Su mirada era de sorpresa, pero también de comprensión. «Sabía que vendrías», susurró Rosa, y su tono hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. «La sombra ha despertado. No te dejará en paz». Julia sintió que su corazón latía con violencia. «¿Qué quieres decir?» La anciana hizo un gesto para que entrara, y el ambiente se hizo aún más pesado dentro de la casa, colmada de velas parpadeantes, y para Julia, un aire enrarecido por las historias de otro tiempo. Hay secretos que no deben ser tocados. Tu barrio guarda malas memorias, recuerdos de espíritus vinculados a un pasado oscuro. Rosa se acercó a la ventana, mirando hacia el exterior. ¿Has notado algo extraño últimamente? ¿Algo que no deje de seguirte? Los mensajes, dijo Julia, sintiendo el sudor brotar en su frente. Uno decía que los secretos de los niños son los más oscuros. ¿Qué significa eso? ¿Qué amenaza a Mateo? Rosa la miró fijamente. La tristeza en sus ojos era profunda. Los niños ven lo que nosotros olvidamos. Cuando un alma es absorbida por la oscuridad, su esencia no se va, se queda atrapada, buscando liberar su dolor. Julia sintió un nudo en su estómago. La inquietud se arraigó como un parásito. Pero Mateo es solo un niño. ¿Qué puede saber él de eso? Con una expresión sombría, la anciana giró hacia ella, sus palabras apenas un susurro. A veces son los más inocentes quienes desatan lo que no comprenden. Debes protegerlo, el tiempo se agota. Mientras esas palabras impregnaban su mente, el viento comenzó a aullar como un lamento. Julia escuchó un golpe fuerte en la puerta de entrada, seguido de un crujido escalofriante que provenía del patio trasero. La sombra que había visto anteriormente se manifestaba ahora más tangible, como si se burlara de su miedo. «Rosa, ¿qué es eso?» Julia sintió que su voz se quebraba. La anciana simplemente apretó su mano con firmeza. «Es el instante que has temido, lo que has tratado de ignorar. No puedes seguir huyendo». En ese momento, una ráfaga de viento abrió de golpe la ventana, oscureciendo aún más la habitación. La figura sin forma se deslizó hacia adentro, contorsionándose y girando como si fusionara las sombras de todos los miedos del vecindario. Julia dio un paso hacia atrás, abrumada por la sensación de que se acercara al abismo que había excavado durante todos esos días. «¡Mateo!», gritó dándose cuenta que su hijo podría estar en peligro. No tenía idea de cuánto tiempo quedaba antes de que la sombra reclamara lo que deseaba. En su mente, una sola pregunta resonaba. ¿Podría enfrentarse a él sin perder a su hijo? La oscuridad se abalanzó sobre ella. ¿Estaría dispuesta a sacrificar todo lo que amaba para descubrir la verdad? Y así, mientras el horror se desplegaba como una tormenta en su pecho, comenzó a percibir el oscuro silencio que precedía al verdadero terror, preguntándose si ella podría ser la luz que alejara la oscuridad. El frío se intensificó en la casa de Rosa, como si la sombra misma hubiera absorbido toda la calidez del lugar. Julia sintió que los muros se acercaban, respirando en su cuello, mientras el aire pesado de la incertidumbre cortaba su aliento. «Mateo», pensó, su voz apenas un susurro entre la bruma del miedo.
La figura oscura en la habitación comenzó a tomar forma, una silueta indistinta que avanzaba con lentitud, como si disfrutara de su terror. «¡Rosa!», gritó Julia, la desesperación envolviéndola. La anciana parecía paralizada, sus ojos fijos en la sombra, con una mezcla de temor y resignación. «No podemos quedarnos aquí», dijo finalmente, pero la sombra se movía más rápido, como si hubiera escuchado sus palabras y decidiera acortar la distancia. «¿Qué podemos hacer?», exclamó Julia, buscando respuestas en la mirada de la anciana. «Necesitamos un plan, algo que nos ayude a enfrentar esto». Rosa tomó una respiración profunda. El temblor en su voz era evidente. «La única forma de enfrentarlo es revelando la verdad, pero eso supone un gran riesgo». Un ladrido lejano rompió la tensión en la habitación, como si algún instinto animal percibiera la inminente desgracia. La sombra se detuvo, y por un instante el silencio primó entre ellas, apretando la atmósfera como un garrote en la garganta. «Habla», insistió Julia. «¿De qué verdad hablas?». Rosa bajó la mirada, como si un peso imperceptible la aplastara. «La sombra está conectada a un secreto antiguo. Un niño de esta calle hace muchos años. Algo sucedió, y su espíritu nunca encontró la paz. Los ecos de su sufrimiento continúan, anclados en nosotros». La inquietud de Julia se transformó en alerta. «¿Un niño? ¿Mateo puede estar conectado a eso?», preguntó, su corazón latiendo descontroladamente. La anciana asintió lentamente, los ojos llenos de una tristeza profunda. «Los gritos que escuchaste podrían ser su llamado. Si no lo liberamos, estará en peligro». Fue entonces cuando la figura negra pareció encresparse, ingredientes de terror danzando en el aire. «¡Llévame a él!», ordenó Julia, decidida a encontrar a su hijo antes de que el horror se apoderara de él. El terror se intensificó en sus corazones mientras corrían hacia la entrada. La sombra, sintiéndose amenazada, tomó una forma más definida y comenzó a emitir un rayo de frío helado que pareció hacer vibrar el suelo bajo sus pies. «No podrás salvarlo», susurró una voz profunda, resonando en los rincones oscuros de la habitación. Julia sintió que las palabras la atravesaban, pero no podía retroceder. Se lanzó hacia la puerta, impulsada por el instinto de madre. «Mateo, estoy viniendo», gritó hacia el vacío. La imagen de su hijo la perseguía, guiando sus pasos en la penumbra. La noche continuaba su danza de sombras, salpicando la oscuridad con ecos de risas infantiles que parecían burlarse de ella. Julia paró en seco cuando llegó a su casa. La puerta estaba entreabierta, un vórtice de oscuridad la invitaba a cruzar, mientras un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. «Él está dentro», murmuró Rosa desesperada, sintiendo la presión crecer en su pecho. «Debemos ser cuidadosas». Con un leve asentimiento, las dos se adentraron en la oscuridad de su hogar. El silencio era abrumador, y cada sombra parecía cobrar vida a su alrededor. La visión de la sala iluminada por una tenue luz de la luna ofreció un falso sentido de calma, pero lo que hallaron dentro desató una tormenta de horror en sus corazones. Mateo, inmóvil, como si una esencia oscura lo hubiera atrayendo. «¡Mateo, despierta!», gritó Julia, su voz resonando como un eco desgarrador en la lejanía. La sombra parecía retorcerse con furia, ya no solo un espectro, sino un ente que había tomado control. En un instante, una risa infantil estalló en el aire, una risa que no era de Mateo. Algo maligno había encontrado su refugio y no estaba dispuesto a dejarlo marchar. «¿Qué quieres de nosotros?», exigió Julia, enfrentando finalmente la sombra que serpenteaba a su alrededor, pero la oscuridad no respondió, solo se agitó, como si estuviera recolectando fuerzas para una última embestida. La tensión alcanzó su clímax, y entonces un rayo de luz brotó del exterior. Julia sintió que era su oportunidad.
Pero antes de que pudiera actuar, la sombra lanzó un grito desgarrador, resonando en sus huesos. «La verdad está atada a un sacrificio», resonó, y en ese mismo instante Julia comprendió lo que debía hacer. ¿Estaba preparada para dar su vida por la salvación de su hijo? La respuesta se dibujaba en su mente, mientras el tiempo parecía detenerse. Un fuerte estallido de una luz cegadora la envolvió. Todo podría cambiar en un instante. Habría esperanza para Mateo. Sería un sacrificio el único camino hacia la redención. Mientras el grito de la sombra resonaba, Julia dio un paso adelante, dispuesta a enfrentar su destino. El aire se volvió eléctrico tras el grito desgarrador de la sombra, y Julia sintió cómo la tensión la envolvía. Era un instante de tarantela entre la vida y la muerte, donde el sacrificio se alzaba como la única opción. ¿Eso es lo que quieres, oscuro ente? ¿Tomar mi vida a cambio de la suya?, preguntó con la voz temblorosa, como un eco lejano de su propio miedo. La figura no contestó, pero su presencia se hizo más opresiva, como si cada rincón de la sala temiera su dominio. Julia se acercó lentamente a Mateo, su corazón desgarrándose con cada paso. Él estaba ahí, arrullado en un sueño profundo, pero una expresión de angustia surcaba su bello rostro. «¡Mateo!», gritó de nuevo, intentando despertar la chispa de vida en su hijo. Pero el silencio se hizo más pesado, casi tangible. Rosa, que había estado mirando este encuentro con una mezcla de dolor y desafío, finalmente rompió su letargo. «La única forma de hacer que tu sacrificio cuente es encontrar el origen del sufrimiento del niño», dijo, su voz un hilo de determinación. «Debemos regresar a la calle donde todo comenzó. La sombra no existe únicamente aquí, se alimenta de su dolor, de esa verdad olvidada». Julia sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «¿Pero cómo podemos encontrarlo? La sombra no nos dejará ir», exclamó, sintiendo que el pánico amenazaba con desbordarse en su interior. Rosa miró la sombra y una chispa de valentía brilló en sus ojos. «No puede seguirnos si conocemos su nombre. Sus raíces están en el pasado. Si podemos desenterrar la historia, la sombra se debilitará». Un grito lúgubre resonó en el aire, un alarido lleno de ira y dolor. La sombra vibraba con fuerza, alzando un campo de frío que erizaba la piel. Sin pensarlo más, Julia tomó la mano de Rosa. «¡Vamos! ¡Debemos actuar ya!». Ambas mujeres corrieron hacia la puerta, donde la sombra trató de cerrarse como un laberinto. Pero ahora, con propósito, comenzaron a murmurar los nombres que habían escuchado en las historias de la anciana. Esteban, el niño de los lamentos, decían al unísono, su voz sumergiéndose en la oscuridad que las rodeaba. Mientras avanzaban, la oscuridad se replegaba, como si un tirón invisible las empujara hacia la luz. «¡Sigue! ¡No mires atrás!», gritó Rosa, notando que el ser maligno comenzaba a desvanecerse bajo la intensidad de su invocación. Sin embargo, de pronto un eco resonó detrás de ellas. «¡No me dejen!». Una voz rota y llena de angustia resonó en el aire frío. Julia se detuvo en seco, un terror nuevo anudando su garganta. «Mateo», pronunció, mientras un escalofrío la recorría. La sombra volvió a cobrar fuerza, lanzándose a la búsqueda de su presa. «¡No puedes escapar!», retumbó, el eco de las palabras reverberando en cada rincón del hogar. «¡Vuelve! ¡Vuelve!», aulló la voz triste que parecía pertenecer al niño atormentado. «No puedo dejarlo aquí», dijo Julia, sus ojos cristalizados por las lágrimas. «Mateo, siempre estaré contigo». Pero mientras pronunciaba esas palabras, la luz se entrelazó con la oscuridad y una imagen apareció ante ella. Una escena del pasado, llena de risas, juegos y el eco de un niño perdido. Rosa, observando la visión al instante, sintió un estremecimiento. «Es él, el niño de la casa de enfrente. Debemos ir allí», vociferó, dándose la vuelta hacia la entrada.
En ese momento, la habitación comenzó a girar, la luz y la sombra danzando en una batalla de voluntad. Julia comprendió que, para seguir adelante, tendrían que enfrentarse a la verdad del niño y al sacrificio que les esperaba. La puerta se abrió, revelando una calle desierta, desolada por años de soledad. La imagen de un pasado oscuro brillaba débilmente frente a ellas, mostrando el camino a seguir. Con cada paso que daban, sentían que la sombra detrás crecía más fuerte, más desesperada. «No mires atrás», repetía Rosa mientras avanzaban con el corazón en un puño. El eco de los lamentos del niño resonaba en sus oídos, intensificándose cada vez más. «¿Qué hay del sacrificio?», cuestionó Julia, angustiada por el destino que las aguardaba. «Tal vez no sea solo tu vida lo que debamos ofrecer», murmuró Rosa, mientras el pasadizo las guiaba a las profundidades del misterio. «Quizás hay más de lo que creíamos». Y justo entonces la sombra se lanzó con una ferocidad inusitada, atravesándolas con un frío desgarrador. «Esto no ha terminado», gritó, y la oscuridad se comió el último resquicio de luz, dejándolas en un abismo de desesperanza. El futuro de Mateo pendía de un hilo, y la verdad secreta que debían colisionar con tan solo un paso más podría significar su salvación o perdición eterna. La pregunta se hacía más intensa. ¿Cuánto estarían dispuestas a sacrificar para liberar a un alma atrapada entre dos mundos? Julia y Rosa se encontraron a las puertas de su peor pesadilla, listas para afrontar su destino, y la sombra, hirviendo de rabia y sed de venganza, se preparaba para su último movimiento. ¿Qué verdad les aguardaba al final de ese camino oscuro? ¿Qué sacrificios serían necesarios para romper la maldición? Una ráfaga de viento helado les golpeó al cruzar el umbral de la puerta. La calle desierta parecía una eternidad congelada en el silencio. Las sombras de las casas se alargaban como dedos huesudos dispuestos a atraparlas. «¿Estás lista?», preguntó Julia, su voz apenas un susurro entre el profundo temor y la desesperación. Rosa asintió, pero la duda brillaba en sus ojos. «Solo hay una manera de saberlo», replicó. «Debemos encontrar donde Esteban se perdió». En ese instante, el sonido de sus propios pasos resonaba como un tambor en el abismo del miedo. Una niebla espesa comenzó a envolverlas, como un manto de oscuridad que se las iba tragando. Julia sintió que el ambiente tenía vida propia. Era un ser pulsante que respiraba y las seguía. «Escucha», dijo Rosa, y se detuvo. La voz del niño atormentado podía escucharse más clara que nunca, llamándolas desde el confín de la oscuridad. «¿Por qué no me encuentran?», resonaba. Las lágrimas empañaron los ojos de Julia. «Mateo», murmuró antes de que Rosa la interrumpiera, «no podemos rendirnos. Si seguiremos escuchando, tal vez nos revele el lugar de su sufrimiento». Un escalofrío le recorrió la espalda mientras consideraba lo peor que podría significar eso. Las dos avanzaron, cada paso un reto a la presión de la sombra que parecía lanzar tentáculos invisibles tratando de arrastrarlas hacia atrás. Rosa se detuvo frente a una casa abandonada, cuyas ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de un solo bisagra. «Aquí», dijo, sintiendo una inexplicable atracción hacia el lugar. Una voz interna le decía que se detuvieran, pero para Julia, la imagen de Mateo aferrándose a Esteban era demasiado fuerte. «Tenemos que entrar», dijo con más determinación de la que sentía. Al traspasar la puerta, el aire recordó a un antiguo hogar lleno de risas, pero ahora todo era silencio y polvo. La penumbra las envolvió, y el olor a humedad y descomposición hizo que Julia se atusara. Rosa cerró los ojos un segundo, buscando una respuesta en la oscuridad. «Esteban», susurró, «¿dónde estás?».
En ese momento, una sombra oscura se deslizó por la pared, como un susurro sin boca. «No deberían haber venido aquí», resonó, y la atmósfera se volvió visiblemente más densa. Desde lo profundo de la casa, un leve llanto comenzó a rasgar el silencio. SOS de un alma atrapada. «¡Estás allí!», gritó Julia, apretando la mano de Rosa con fuerza. «¡Debemos alcanzarlo!». Comenzaron a avanzar, pero al mismo tiempo la sombra se intensificó, como si se alimentara de su miedo. La risa de un niño sonó, inconfundible e icónica, y provocó que los pelos de la nuca se le erizaran. «¿Por qué te quedas?», volvió a quejarse la voz de Esteban, cargada de tristeza. Julia sintió que su corazón se partía. La sombra estaba allí. La sentía como un peso, desgarrándola desde dentro. De pronto, una figura borrosa apareció al final del pasillo. Era una silueta delgada de un niño, con una mirada perdida y triste. «¡Esteban!», exclamó Julia, deseosa de acercarse, pero tardó en reaccionar mientras la sombra comenzaba a tambalearse, preparándose para atacar. «¡No te acerques!», gritó Rosa, pero ya era demasiado tarde. La sombra se abalanzó hacia ellas, envolviéndolas como un torbellino de oscuridad. Asfixiadas por un frío penetrante, Julia sintió que todo se desvanecía, y su grito se mezcló en un eco lejano. La oscuridad no solo amenazaba con tragarlas, sino que parecía retroceder un instante, como si estuviera contemplando un nuevo sacrificio. En sus últimos instantes de lucidez, Julia se dio cuenta de que el secreto más oscuro estaba por revelarse. «Rosa», murmuró apenas, «¿qué? ¿Estamos dispuestas a perder?». La sombra se fue acercando lentamente, y el dilema se alzaba como un puñal. ¿Podrían encontrar entre tanto horror el sacrificio verdadero necesario para liberar a Esteban y al mismo tiempo salvar a Mateo? La respuesta estaba tan cerca, pero la verdad podría destruirlas. Y entonces una frase, como un antiguo conjuro, resonó en el aire. «El niño no necesita, él anhela». La oscuridad se infló, retumbando con desesperación, mientras la búsqueda de Julia y Rosa se tornaba una batalla contra el tiempo y sus propios miedos. La sombra, atrapada en su deseo de devorarlas, lanzaría su ataque final. ¿Sería este el momento en que todas las verdades se revelaran, o el momento en que sus almas quedarían atrapadas para siempre? La oscuridad se arremolinó a su alrededor, y con cada segundo que pasaba, la percepción del tiempo se distorsionaba. Julia pudo sentir que su corazón latía como un tambor frenético, mientras la sombra se deslizaba hacia ellas. Los ecos de la risa infantil resonaban en sus oídos, un sonido que la llenaba de terror y anhelo. «¿Qué hacemos?», preguntó Rosa, su voz temblando mientras buscaba en los ojos de Julia alguna señal de esperanza. Pero lo único que vio fue el miedo reflejado, un espejo de la desesperación que ambas compartían. «No lo sé», murmuró Julia, «tal vez solo debamos enfrentarlo». Sentía un impulso inexplicable de seguir adelante, como si la figura del niño al final del pasillo prometiera un desenlace, por terrible que fuera. La sombra se empezó a retorcer, pulsando y vibrando como una criatura viva. «¡Esteban!», gritó una vez más, como si su voz pudiera atravesar la neblina que las envolvía. Pero, en vez de claridad, se encontró con el eco de su propia angustia. Las paredes comenzaron a crujir y un frío aún más intenso las envolvió. Rosa dio un paso atrás, un gesto de presagio que la aturdió. «No te alejes, él nos necesita», insistió Julia, sintiendo que cada palabra era un hilo que las mantenía unidas a la realidad. Con un grito desgarrador, la sombra se abalanzó y la oscuridad empezó a ahogarlas. Julia sintió una mano helada rozar su brazo y rápidamente miró hacia el lado. Era Esteban, con su rostro de expresión vacía, su mirada perdida en un abismo que Julia no podía comprender. «¿Por qué no me encuentras?», preguntó, la voz llena de dolor.
Estamos aquí, Esteban, sálvanos, contestó Rosa, su voz un lamento desesperado. La sombra serpenteó en torno a ellas, cada vez más poderosa. La niebla se espesó y las imágenes comenzaron a distorsionarse, un caleidoscopio de recuerdos que no les pertenecían. Julia vio a Esteban, pero no era el niño que conocía. Era un reflejo, una representación de sus traumas, un niño atrapado en la tristeza de un pasado que nunca habían querido enfrentar. «Déjanos salir», suplicó Julia, sintiendo que la desesperación la abrumaba. Esteban se acercó un poco más, pero la sombra lo sujetó, lo retuvo con un puño de oscuridad. En un ataque de coraje, Julia lanzó un paso adelante, apartando a Rosa. «Los secretos que guardamos no pueden atarte. Tienes que luchar». El rostro de Esteban cambió. Su mirada se tornó en una mezcla de dolor y reconocimiento. «No puedo, este lugar me atrapa», dijo, su voz ahora quebrantada. «Entonces, ¿qué te ató aquí?», preguntó Julia, buscando lo que quedaba de fortaleza. La sombra comenzó a gritar, como si sus palabras hubieran activado un ímpetu letal. «Amor, miedo, culpa», murmuró Esteban, sus palabras resonando en la oscuridad. «Necesito que lo entiendan». «¿Cómo?», preguntó Rosa casi sin aliento. ¿Qué paz podrían encontrar en medio de tal tormenta? Las paredes empezaron a crujir, como si la casa misma respondiera a la súplica del niño. Julia sintió que el aire cambiaba. Algo se acercaba, algo que susurraba en el viento. Justo cuando pensaron que todo estaba perdido, la figura de Esteban se iluminó, y la sombra pareció titubear. «El sacrificio verdadero», gritó. «Debéis enfrentar lo que teméis, renunciar a vuestro miedo». Veían cómo la sombra temblaba, como un monstruo a punto de sucumbir. Pero ¿podrían Julia y Rosa realmente dejar ir lo que más les ataba? La oscuridad comenzó a arremeterse contra ellas, y una determinación creciente surgió en el fondo de sus corazones. «¡Juntas podemos!», exclamó Rosa, un grito que desterraba dudas. Pero antes que pudieran hacer frente, la sombra lanzó su último ataque y todo se tornó negro. Un caótico silencio las envolvió, y en la negrura una pregunta surgió. ¿Estarían listas para enfrentar el terror dentro de ellas que podría definir su destino? Mientras la oscuridad las tragaba, un eco resonó, retumbando en el vacío, las palabras crudas de un secreto no compartido. «No todo sacrificio es visible. ¿Qué estarías dispuesta a dar?». La oscuridad se desvaneció como una nube espesa disipándose bajo el sol, pero la sensación de desasosiego permaneció. Julia y Rosa se encontraron en una habitación vacía. La luz tenue apenas iluminaba la escena. Paredes descascaradas y un olor a humedad impregnaban el aire. La sensación de peligro seguía latente, como si la atención de la sombra se hubiese desviado por un momento, pero no se había marchado. «¿Dónde estamos?», murmuró Rosa con la voz temblorosa. No había rastro de Esteban, y la atmósfera estaba cargada de una tensión opresiva. Julia, sintiendo su corazón en la garganta, se asomó hacia la puerta al fondo del cuarto. «Tal vez aquí», dijo, pero su voz se apagó al notar que la puerta estaba entreabierta. Con paso cauteloso avanzaron hacia ella. Al abrirla un poco más, revelaron un pasillo aún más oscuro que el anterior. Una brisa fría recorrió sus cuerpos como un susurro que les instaba a retroceder. Pero el llamado de Esteban seguía vivo en sus corazones, y no podían rendirse ahora. Sin pensarlo más, se adentraron. El pasillo parecía interminable, y cada paso resonaba como un eco aterrador. Aún podían escuchar risas lejanas, pero ahora había una nota de tristeza en ellas. Eran risas de niños, sí, pero también eran lamentos, como un recordatorio constante del sufrimiento que llevaban consigo. Julia sintió que la culpa la ahogaba y un sudor frío comenzó a brotar en su frente.
Rosa, con el rostro pálido, trataba de mantener la calma, pero su mano temblorosa buscaba la de Julia, apretándola con firmeza. «¿Qué crees que significa el sacrificio verdadero?», preguntó Rosa apenas susurrando. «No lo sé. Tal vez hay algo que hemos ocultado, algo que necesitamos enfrentar», contestó Julia, sintiendo cómo la desesperanza comenzaba a calar en sus huesos. El aire se tornaba más pesado con cada latido de su corazón, como si la casa compartiera su carga. A medida que se adentraban, la risa se transformó en un llanto, un clamor de angustia que escalaba en intensidad. Las paredes parecían vibrar, recordándoles que cada secreto guardado era un grillete, manteniéndolas prisioneras. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, como si respondiera al llamado de la sombra. «¡Rápido!», gritó Julia, tirando de Rosa para que corrieran hacia la oscuridad. Pero antes de que pudieran avanzar, una figura emergió de la penumbra, una silueta pequeña con rostro conocido. Era Esteban, pero su rostro estaba demacrado, cubierto de sombras que parecían devorar su esencia. «¡No se acercan! ¡No pueden! ¡El dolor es demasiado!», gritó, su voz resonando con una tristeza desgarradora. «¡Esteban!», exclamó Rosa, «estamos aquí para ayudarte. No te dejaremos solo». Pero su voz no era suficiente. La sombra se retorció detrás de Esteban, susurrando palabras incomprensibles, intentando arrastrar al niño de vuelta a la oscuridad. «¡No! ¡No te lo llevaron, Lucha!», gritó Julia con desesperación. Un abrupto silencio se apoderó del pasillo mientras todos los murmullos se detenían. Julia sintió una presión abrumadora en su pecho, como si la sombra intentara atravesar su vulnerabilidad. «Vengan», dijo Esteban, su voz temblando. «Hay un lugar donde nada duele, pero ¿están dispuestas a dejarlo todo atrás?». Las palabras calaron hondo en Julia, resonando con la verdad de lo que ella y Rosa habían ocultado. A medida que miraban la angustia en los ojos de Esteban, entendieron que enfrentar sus propios demonios era el único camino hacia la salida. En ese instante, la sombra comenzó a engullir el pasillo, acercándose inexorablemente. «El sacrificio no se mide por lo que damos, sino por lo que estamos dispuestos a perder», murmuró Esteban, sus ojos reflejando la desesperación y la esperanza. Julia y Rosa se miraron, sabiendo que debían enfrentar no solo la sombra, sino también las verdades que habían enterrado. El terror se intensificaba, y antes de que pudieran decidir, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. «Realmente están listas para perderlo todo, porque la oscuridad no espera». «No». Y antes de que pudieran definir su elección, la sombra lanzó su ofensiva final, y la luz pareció desvanecerse otra vez. La pregunta se hacía eco en sus mentes. ¿Estarían dispuestas a arriesgarlo todo para liberar a Esteban, incluso si eso significaba dejar de lado sus propios miedos y secretos? En medio de la tormenta de sus sentimientos, un nuevo susurro se escuchó. «¿Qué oscuridad guardas en tu corazón? Está a punto de revelarse». La presión en el pecho de Julia se intensificó mientras la sombra se aproximaba. Podía sentir cómo el aire se volvía más frío, y su mente luchaba por aferrarse a la esperanza. ¿De qué estaba hecha esa oscuridad? ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz? La voz de Esteban resonaba, mezclándose con el llanto desgarrador que parecía emanar de las mismas paredes. «Esteban, lucha por nosotros», gritó Rosa acercándose más al niño, como si la cercanía pudiera alejarlos de aquella sombra que amenazaba con devorarlos. Pero, aunque sus palabras tenían un tinte de valentía, Julia podía ver el miedo en los ojos de Rosa y sabía que la situación era desesperada. «¿Qué es lo que te duele, Esteban?», preguntó Julia, intentando no perder la calma, sintiendo que cada milésima de segundo contaba. «Dime, ¿quién te ha hecho esto?». El rostro de Esteban se torció en una mueca de sufrimiento.
La sombra no es solo quien me atrapa, es quien me supo. Su voz se quebró un instante, como si una parte de su alma estuviera siendo desgarrada. Es el eco de todo el dolor que guardamos. Ninguna de ustedes está a salvo. Las palabras resonaron con una verdad brutal, como un golpe bajo. Julia sintió que el suelo temblaba cada vez más bajo sus pies, como si la casa se estuviese alzando en contra de ellas. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, mirando a Rosa con desesperación. La respuesta a esa pregunta podría ser su salvación o su condena. «Debemos lanzarnos hacia la luz», sugirió Rosa, aunque su voz temblaba. «Tal vez ahí encontremos una manera de salvarlo». Pero ¿había realmente alguna luz en medio de tal oscuridad? De repente, la risa de los niños volvió a resonar, clara y estridente, rompiendo la calma tensa. Pero ahora había algo distinto en su tono. Era como una burla, una promesa de que lo que se avecinaba era mucho peor que cualquier dolor. «No, eso no es suficiente», gritó Esteban. «No puede ser solo eso. Tienen que confesar, tienen que enfrentar lo que han escondido para liberarme». Julia sintió como su corazón se encogía. Cabía la posibilidad de que el sacrificio que lo liberara no solo significara perder algo, sino enfrentar lo que cada una guardaba en su interior. La levedad de la culpa, el peso de los remordimientos que pesaban en sus almas. Yo, empezó a decir, pero no podía comenzar. El pánico la paralizaba. Las sombras se acercaban, vivas, ansiosas. «Esteban, ¿qué quieres que digamos?», suplicó Rosa, desesperada. «Que sepan que no son solo sombras las que las persiguen», repitió Esteban, su voz cada vez más débil. «La oscuridad es el reflejo de sus propios miedos». De repente la sombra se lanzó hacia ellas con una voracidad aterradora. Julia, sintiendo que el tiempo se les acababa, dio un paso adelante, enfrentando al horror. «Nos revela la verdad. Nosotras no tenemos miedo». Pero en ese instante, las sombras inundaron su visión, y su mente fue arrastrada a un abismo de oscuridad, donde resonaban ecos de sus vivos recuerdos. Podía ver fragmentos de su pasado danzando a su alrededor, mezclándose entre risas y lágrimas, securas de viejas heridas que pensaba habían sanado. Rosa no. Se dio cuenta de que dentro de ella había más monstruos de los que había reconocido, cosas que había hecho y dicho que la perseguían, de las que no había podido escapar. «¿Te atreves a enfrentar lo que hay dentro?», susurró la sombra, una voz que resonaba como 1000 ecos de su propia voz. «¿Estás lista para perderlo todo, incluso si significa traicionar lo que amas?». Julia se sintió dividida entre su interés por liberar a Esteban y su deseo de no enfrentar sus propios demonios. Un grito desgarrador a sus espaldas la sacudió de su trance. Era Rosa, sumida en una lucha contra su propio tormento. «Julia, ayúdame, no puedo, luchamos juntas». El suelo se balanceaba y las paredes parecían encoger, como si la casa estuviera a punto de colapsar. Julia sabía cuál era su decisión, pero lo que no sabía era cuánto estarían dispuestas a sacrificar para enfrentar aquello que les daba tanto miedo. «Si tenemos que perderlo todo, deberá ser un sacrificio compartido», murmuró, sintiendo que el eco de su voz resonaba con poder. «Enfrentemos juntas la sombra». Pero antes de que pudieran actuar, un estruendo ensordecedor llenó el pasillo, y la oscuridad se precipitó sobre ellas. Entonces, un destello de luz brilló en el fondo, iluminando un antiguo espejo que recién habían pasado, y en su reflejo, la imagen de las tres se desvanecía. Justo antes de que la sombra las atrapara por completo, Julia hizo la última pregunta. ¿Estamos listas para enfrentar nuestra verdad sin importar el costo? La respuesta quedó atrapada en el aire, convirtiéndose en un interrogante vital mientras todo se oscurecía nuevamente. La oscuridad lo envolvía todo, como un manto pesado que aplastaba el aliento de Julia.
En la penumbra, los murmullos de la sombra tomaban forma, delineando figuras distantes que parecían burlarse de su sufrimiento. Era una orquesta de sus temores, un coro que resonaba con melodías de culpa y arrepentimiento. «El espejo», murmuró Julia, intentando procesar lo que acababa de ver. La imagen de Rosa y Esteban se desvanecía con rapidez. «Dime que no han desaparecido». «Están aquí», respondió una voz suave, pero fría, proveniente del rincón más oscuro de la habitación. Era la sombra, que se había convertido en un ente tangible, deslizándose y contorneándose a su alrededor. «Lo que viste es solo un reflejo del alma, y tú, querida Julia, tienes mucho que enfrentar». «No tengo miedo», gritó, aunque su voz temblaba resonando contra las paredes. Los recuerdos, crudos y desgarradores, empezaron a surgir de su mente, cada uno más oscuro que el anterior. Su juventud perdida, los secretos escondidos bajo el suelo de la casa, todas aquellas veces que eligió el silencio sobre la verdad. «No tienes miedo», rió la sombra con un eco burlesco. «Tu vida está hecha de decisiones ocultas. Cada negación es una cadena que te ata más a esta oscuridad. ¿Estás dispuesta a romperlas?» El suelo se sacudió de nuevo, como si la casa misma exhalara. «¡Rosa, Esteban!», gritó. Buscó por en medio de la nada, desesperada, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintiendo que sus palabras eran un grito en la tormenta. Pero todo lo que recibió fue el silencio aterrador y la risa distante de la sombra. «Ellos necesitan que tú reveles tu verdad. Solamente así podrán ser liberados», continuó la voz de la sombra, suavemente como un susurro en su oído. «¿Qué has escondido de ellos? De tus recuerdos, ¿qué es lo más oscuro? Confiesa y quizás encuentres la luz». Julia cerró los ojos, tratando de bloquear el dolor que se filtraba en su mente. Viejas imágenes la asaltaron, un padre gritando, una madre llorando, promesas hechas y olvidadas. «Nunca quise que se sintieran así», murmuró. «Y sin embargo, ahí están. La culpa no se disipa fácilmente, querida Julia», dijo la sombra, acercándose aún más. «Ellos no te ven como la salvadora, sino como la traidora, la que tomó decisiones en su nombre. ¿Vas a dejarles caer en esta oscuridad?» Las palabras como cuchillos atravesaban su pecho. El horror de esos momentos la abrumaba. Se sentía pequeña y vulnerable, pegada al suelo por el peso de sus secretos. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó con voz quebrantada. «Enfréntalos. Di lo que has ocultado, la verdad que les dolerá, pero que los liberará. Solo así podrás romper la cadena que los ata a esta casa maldita». Sonó la voz, ahora más intensa, casi ansiosa. Julia dudó. La luz del espejo aún brillaba en su mente. Sabía que si decía la verdad, se abriría una herida peligrosa, pero a la vez era la única forma de salvar a Esteban y Rosa. «¿Y si ellos nunca me perdonan? ¿Preferirías que siguieran atrapados en esta sombra por tu miedo?», replicó con dureza la sombra. «Esta es tu última oportunidad». La puerta del pasillo crujió como si esperara una respuesta. La idea de abrir su corazón la aterraba, pero la desesperación por liberar a sus seres queridos la empujaba hacia adelante. Julia sabía que si deseaba que su familia fuera libre, debía enfrentarse a sí misma. «Está bien», dijo con voz firme, sus ojos en el oscuro vacío que la rodeaba. «Haré lo que sea necesario». La sombra se rió, más fuerte ahora, disfrutando del dilema. «Entonces hablemos de lo que has escondido. Cuéntamelo todo y quizás, solo quizás, puedas liberar sus almas». La sala empezó a girar, los espejos deslumbrando visiones distorsionadas de su pasado. Julia sintió que la casa se erguía en un grito ahogado, y ella era el eco del dolor que atesoraba. Ahora era el momento de vivir su verdad, pero qué tan profundo se adentraría en su propia oscuridad.
y cuando las primeras palabras comenzaron a fluir de sus labios, un susurro urgente cortó el aire. ¿Qué pasará si al final no les gusta lo que oyen? Julia respiró hondo, sintiendo cómo la presión en su pecho se intensificaba. La sombra seguía ronroneando a su alrededor, un reflejo de sus miedos más profundos, mientras las palabras se acumulaban en su garganta, listas para emerger. «No puedo seguir ocultando lo que he hecho», comenzó, su voz temblorosa resonando en el eco de la oscuridad. «Cuando era más joven, dejé que mis decisiones nos separaran. No enfrenté mis demonios y busqué el consuelo en lugares equivocados. Tomé decisiones egoístas que dañaron a quienes amaba». Mientras hablaba, comenzó a ver a Rosa y a Esteban. Eran figuras distantes en la bruma oscura, pero el amor que sentía por ellos se encendía con cada confesión. La sombra parecía palidecer, como si supiera que sus palabras eran agua en el fuego que la mantenía viva. Me dejé llevar por el miedo a perder, y en lugar de proteger a Mateo, lo expuse a situaciones que no comprendía. La culpa me consume. Las risas infantiles, con eco lejano, resonaban en sus oídos, pero eran diferentes ahora. Ya no eran burlonas, sino un lamento por el dolor que había infligido. La negrura muscular comenzó a encogerse, y las palabras fluyeron más rápido. Cuando tuve la oportunidad de ser el apoyo que necesitaba, elegí el silencio, elegí el miedo, y no me perdoné. Continuó, cada confesión sacudiendo las primeras capas de esa oscuridad. He fallado como madre, he fallado como persona. La sombra se estremeció, susurros en la oscuridad comenzaron a dispersarse. Puede que no estuviese sola en ese abismo después de todo. «Lo siento, Esteban», gritó, sintiendo que cada palabra era un hilo que unía a cada uno de ellos. «Siempre te quise. Nunca pretendí que esto te pasara. Todo esto ha sido mi culpa, mi egoísmo». En el aire flotaba una mezcla de dolor y liberación. Julia respiró hondo una vez más, sintiendo el aguijón de las lágrimas quemar su rostro. «¿Por qué no me estaban buscando?». La voz de Esteban resonó entonces, llena de angustia. «Solo quería que me vieras, quería que me dijeras que todo estaría bien, que aún existía una esperanza. Ya no puedo luchar». Julia cerró los ojos y en ese instante entendió. Había estado tan concentrada en su propio miedo y dolor que no había visto el sufrimiento de Esteban. «Lo entiendo ahora», se obligó a decir. «Somos lo que elegimos ser. Si no nos enfrentamos a nuestra verdad, permitimos que las sombras nos dominen». La sombra se retorció, como si la verdad que Julia desplegaba la debilitara. «No soy solo lo que he hecho. Soy el amor que aún tengo para ustedes, Esteban, Rosa. Quiero ofrecer mi corazón, quiero liberar mi carga y compartirla con ustedes para que podamos sanar juntos». El aire empezó a cambiar. La luz del espejo que había visto antes comenzó a brillar en el rincón del pasillo, acercándose entre oscuros susurros que se disipaban ante la revelación. Sin embargo, aún quedaba una última barrera que romper. «¡Esteban!», unió su voz con la de Rosa. Ella tomó una profunda respiración y dejó que un torrente de palabras fluyera como un arroyo liberado. «No solo soy yo quien necesita perdón. Te pido que nos perdones a nosotras. Necesitamos tu luz, tus risas y tu alegría para traer de vuelta todo lo que se ha perdido». «Siento que el miedo me ha atrapado», respondió Esteban, sus ojos reflejando la determinación de su madre. «Pero sé que puedo liberarme. Solo necesito de ustedes». Un brillo tenue comenzó a envolverlo, como si la luz que había estado oculta comenzara a emanar desde su interior. La sombra, ahora cada vez menos potente, giró en una danza angustiosa, como un río sacudido por una tormenta interna. «No lo permitiré, no lo permitiré», gritó, pero sus palabras se desvanecieron en una ráfaga de viento. Por primera vez,
Julia sintió que la oscuridad comience a desvanecerse. La vulnerabilidad se convertía en fuerza, mientras la luz del espejo empezaba a estallar, revelando dos puertas de salida, cada una destacando un susurro de esperanza. Estaban allí, al frente de ella, y por primera vez el miedo no dominaba su corazón. Esto es solo el comienzo. Puede que tengamos que trabajar juntos para atravesar lo que está por venir, dijo Julia con determinación renovada. Pero no debemos mirar atrás. Aprendamos de nuestros errores y seamos la luz que reste fuerza a esta sombra. Finalmente, un grito de la sombra resonó en la penumbra. No pueden irse, son parte de mí. Pero sus palabras se ahogaron en el eco de sus juntos. ¡Sí podemos!, gritaron juntas, y avanzaron con firmeza hacia la luz. Con un brillo que comenzó a devorar el terror, juntas atravesaron la frontera de la oscuridad y el miedo. El poder del amor y la verdad les habían dado la fuerza necesaria para deshacerse de lo que habían arrastrado. Finalmente, la luz envolvió el lugar, y una calma profunda instauró el silencio. Cuando la oscuridad se evaporó, el eco de risas infantiles resonó por el aire fresco, trayendo consigo la promesa de nuevos comienzos. Julia sonrió hacia Rosa y tomó de la mano a Esteban, ya liberado de su prisión. «Estamos juntos en esto, siempre». Y así la sombra que había consumido sus vidas se desvaneció en el aire, ya no una amenaza, sino un capítulo cerrado en su historia. Lloraron y rieron, un triángulo de amor y esperanza dispuestos a enfrentar el futuro juntos. Al final, Julia entendió que el viaje de sanación no había terminado. Sería constante. Sin embargo, ahora estaba lista para enfrentar todo lo que vendría, con la luz que ambos había despertado en su interior. Las sombras nunca se irían del todo, pero siempre habría luz. La luz de su amor. Esa luz era la respuesta a todos sus miedos. Mientras la noche se desvanecía en el horizonte, un nuevo día se alzaba, trayendo consigo la promesa de segundas oportunidades y un futuro mejor. Y aunque la sombra seguía en la memoria del barrio, ahora era un recordatorio del valor de enfrentar la verdad, de unir corazones y caminar juntos hacia la luz. Ahora, ¿qué pasará con su historia en este canal? ¿Te atreves a compartir tus pensamientos? No olvides suscribirte inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas que hemos preparado para ti. Y dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que podamos seguir creando más relatos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerda, solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.